Hola, soy la doctora Teresa Martínez Guerrero, colaboradora para la UNESCO México, y el día de hoy me gustaría plantear con ustedes algunas reflexiones en torno a un tema muy importante para nuestra organización: trabajo decente y crisis económica en América Latina y el Caribe, y en especial me gustaría que centráramos nuestra atención en México. Este es un tema que se desprende del Objetivo para el Desarrollo Sostenible número 8 de la Agenda 2030, que justamente se titula Trabajo decente y crecimiento económico. Y bueno, pues me gustaría comenzar por decirles que trabajo decente es un concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo y que alude a un trabajo productivo realizado evidentemente por seres humanos en condiciones de libertad, de equidad, de seguridad, de dignidad y con una remuneración adecuada. Como podemos imaginar, pues este ha sido uno de los retos más impresionantes que han asumido los estados nacionales que están suscribiendo esta Agenda 2030, pues porque se trata de una de las condiciones de posibilidad para el crecimiento y, en el mejor de los casos, el desarrollo económico de los diferentes estados nacionales. Me gustaría mencionarles que para la UNESCO se trata de uno de los temas nodales que de manera recurrente reflexiona con sus especialistas, que lleva siempre a los distintos foros nacionales e internacionales, porque está muy ligado con el tema de la educación. Normalmente nosotros asociamos una buena educación y una buena formación para el trabajo con la posibilidad de contribuir al crecimiento económico de cada una de las economías nacionales. Y bueno, el día de hoy me gustaría presentarles algunas cifras que por un lado nos dicen que hemos avanzado, ¿sí? Pero por el otro lado también nos presentan retos muy importantes para que sean asumidos tanto por los gobiernos de los distintos estados como por nosotros como especialistas o como estudiosos de estos temas tan importantes, así como por parte de la población de cada uno de los estados. Y miren, para poder iniciar con el planteamiento del tema que el día de hoy nos ocupa, me gustaría mencionarles que en América Latina la población asciende a 563 millones de habitantes, ¿sí? En América Latina y el Caribe. Y de ellos, la mitad aproximadamente de esos 563 millones, es decir, 213 millones, son pobres. De manera que el reto es impresionante, ¿no? Como podemos ver, normalmente pensamos que quien accede a un trabajo bien remunerado tiene movilidad social, y que el acceso al trabajo bien remunerado es producto de una buena educación y de una buena formación para el trabajo. Lamentablemente, las cifras que vamos a ver a continuación desmienten de alguna manera estas afirmaciones y nos ponen a pensar, nos obligan a replantear el problema o la relación educación-empleo. Ahora bien, en América Latina, la población económicamente activa asciende a 239 millones, como lo podemos observar acá, ¿sí? De los cuales 23 millones se encuentran en condición de desempleo. De manera que la población económicamente activa es considerada como tal cuando cumple con ciertas características. Es decir, es una población que está en edad de trabajar y que además tiene una ocupación y un empleo. Y aquí me gustaría detener un momento, porque la Organización Internacional del Trabajo distingue entre empleo y trabajo. Y es que menciona, por un lado, que el trabajo es una actividad que recibe una remuneración y cuyo propósito es satisfacer alguna necesidad, ¿sí?, de la comunidad o del espacio en el que se desarrolla dicha actividad.
Mientras que el empleo tiene que ver con una actividad que está estrictamente remunerada a partir de un sueldo o de un salario, ¿sí? Es decir, alguien puede trabajar sin recibir un salario o sin recibir un sueldo, pero está prestando un servicio. Mientras que el empleado sí recibe un salario, sí recibe un sueldo. Por otro lado, existe otra definición y es la ocupación. Es decir, hay gente que no necesariamente está empleada, pero está ocupada, ¿sí? Y vamos a ver que estos términos cobran relevancia más adelante porque hay población que, a pesar de estar educada, es decir, a pesar de haber recibido educación formal, de haber asistido a las diferentes instituciones educativas en sus distintos niveles, es población que puede estar en la total desocupación, aunque forme parte de la población que está en edad de trabajar, o población que puede estar ocupada sin necesariamente tener un empleo, ¿sí? Y es aquí cuando el término informal pues adquiere una importancia muy relevante, ¿no? Vamos a ver alguna otra cifra. De los 239 millones de personas que componen la población económicamente activa en América Latina, vemos que 126 millones de trabajadores no tienen un empleo formal. Es decir, más o menos la mitad, si no es que un poco más, de los trabajadores en América Latina viven en la informalidad. Y vivir en la informalidad significa no tener un trabajo decente bajo las premisas de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, no tienen seguridad, no tienen una remuneración adecuada, pero tampoco tienen estabilidad en el empleo. Y si eso ocurre de manera general en América Latina, vamos a ver cómo están los números en el caso de México. En el caso de México, como podemos ver de este lado, la población económicamente activa, de acuerdo con datos del INEGI, hasta el 2019, está formada por 57.625.521 personas, ¿sí? De los cuales hay una tasa de desempleo del 33.7%. Y bueno, pues esta tasa, aunque se ha movido, ¿sí? Es un porcentaje alto, ¿sí? Es decir, en México la población económicamente activa tiene un déficit de población empleada, ¿sí? Es decir, hay gente que, aunque esté en condiciones de trabajar, aunque aporte ingresos al Estado a través de sus diferentes impuestos, está en el desempleo. Y la situación para las personas que sí están empleadas no mejora mucho, ¿sí? Esta es una situación muy alarmante para nuestro país, y es que el salario mínimo hasta el 2016, ¿sí? Son fechas hasta entonces, corresponde a 73.04 pesos aproximadamente, ¿sí? Sabemos que hay diferentes zonas en el caso de la República Mexicana para hablar de salario mínimo, pero un promedio es el 73.04%, perdón, 4 pesos. Es decir, que al mes un trabajador percibe 2.191 pesos con 20 centavos. Este salario mínimo, de acuerdo con las cifras que mencionaba del INEGI, es suficiente para consumir los productos de la canasta básica y se encuentra por encima, muy poco, pero por encima de la línea de bienestar mínimo, ¿sí? Sin embargo, aquí es muy importante hacer una aclaración.
quien percibe este salario mínimo y que puede consumir los productos de la canasta básica, solamente puede consumirlos para sí mismo. Es decir, este salario apenas es justo para una persona, sin contar con gastos de transporte, sin contar con gastos de salud, con gastos de educación, con gastos de vivienda. Es decir, apenas es el mínimo para consumir la canasta básica de una persona. Y los problemas aquí aumentan porque quien trabaja normalmente no trabaja solo para sí mismo, trabaja para mantener una familia, ¿no? Entonces, la vida comienza la vida de familia, la vida de la comunidad, pues sufre estragos con ingresos tan nimios, ¿sí? Y bueno, aquí es en donde la reflexión nos lleva a hacernos diferentes preguntas. ¿Será que la educación es un factor indispensable para mejorar las condiciones de vida de una persona y sus familias? Es cierto que a mayor educación y a mayor profesionalización, también mayor ingreso y luego entonces una mejor calidad de vida. Bueno, esa es una idea que está ampliamente difundida, pero vamos a ver algunas cifras que concluyen de una manera pues muy poco optimista. Y es que la educación en nuestro país y en general en la región de América Latina y el Caribe ha sido una promesa incumplida, ¿no? La educación como una promesa de progreso o una promesa de bienestar y de mejora de las condiciones de vida propias y de las familias, pues no ha sido una promesa cumplida. Me gustaría que viéramos algunas cifras. Fíjense, con cifras que van del periodo del año 2000 al 2010, en México se triplicó la población de posgraduados. Es decir, no estamos hablando solamente de personas que cursan la primaria, que cursan la secundaria, que cursan la educación media superior y superior. Estamos hablando de un grupo de la población que es muy menor en comparación al conjunto de la población, que accede a los estudios de posgrado, entiéndase especialidades, maestrías, doctorados e incluso postdoctorados. Esta es una cifra que va en armonía, digamos, con números de otros países en donde los matriculados a los diferentes sistemas de posgrado han aumentado. Decir que entre el año 2000 y el 2010 se triplicó la población, es decir, la matrícula de los posgraduados de la gente que estudia posgrado se ha triplicado, es mucho. Sin embargo, esto contrasta con las cifras acerca de quienes se emplean una vez que han concluido sus estudios de posgrado. Y aquí vamos a ver esta cifra que es alarmante. En ese mismo periodo, entre el año 2000 y el año 2010, hubo una disminución en el porcentaje de trabajadores con posgrado en ocupaciones altamente calificadas. Es decir, la población que cumplía con funciones altamente calificadas disminuyó al mismo tiempo que aumentó la población de posgraduados. De manera que no es gratuito decir que son cifras alarmantes que nos tienen que poner en alerta, que nos tienen que hacer reflexionar, porque por un lado el Estado mexicano ha invertido más presupuesto en la formación de estudiantes,
de alto rendimiento, de estudiantes de tiempo completo. Pensemos, por ejemplo, en los diferentes sistemas de posgrado de CONACYT, pero la gente que egresa, que se titula de la maestría, del doctorado, no tiene acceso a lo que hemos visto al principio, ¿no? No tiene acceso a trabajos decentes que tengan las características de la OIT, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque el discurso que hemos escuchado históricamente es que quien se prepare mejor, quien tenga una mejor educación, quien tenga una más alta formación profesional, entonces tiene acceso a mejores empleos. Y lo que hemos visto en el caso de México es que no solo no se tiene acceso a mejores empleos, sino que ni siquiera se tiene acceso a empleos. Vamos a ver otros datos. En contraparte, se aprecia un incremento en el porcentaje con profesionistas de posgrado, que decíamos, pero hay una disminución en la calidad de los trabajos. Y pensaba, y es algo que he reflexionado y que he discutido con mucha gente, ¿qué ocurre con quienes estudian posgrados de literatura o de ciencias sociales y humanidades? Y normalmente es la población más castigada. Así que me di a la tarea de buscar datos que tuvieran que ver con profesionistas de ciencias experimentales, ¿no? Que normalmente pensamos que es a la población a la que mejor le va, ¿no? Y resulta que con datos de un investigador de la UNAM, ¿sí? Lo que nos dicen es que el mercado laboral castiga a los posgraduados que están formados en las áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿sí? O sea, esta población que se dedica a las ciencias duras, como algunos las llaman, tampoco tienen acceso a un buen trabajo. Es decir, tampoco acceden a la población que cuenta con un trabajo decente, ¿no? De acuerdo a las características que vimos. Pero más aún, el mercado laboral mexicano castiga a los jóvenes en virtud de que las probabilidades de acceder a ocupaciones altamente calificadas son significativamente menores para los posgraduados mayores de 40 años. Han surgido muchos estudios acerca de este asunto, acerca de este tema. E incluso hay algunos datos que no son todavía, digamos, publicados por universidades, pero que de manera consistente van con estos datos que sí son oficiales. Y es que hay profesionistas que incluso viven en condiciones de indigencia, ¿no? En el caso de México. Y que la tasa de desempleo de la población con estudios superiores o de posgrado es mayor a la tasa de población, a la tasa de desempleo que de la población que no tiene estudios superiores o de posgrado. Es decir, en México, quienes sufren mayormente del desempleo son profesionistas y egresados de las diferentes líneas del posgrado, de los distintos posgrados, ¿no? Esto es algo muy preocupante porque echa por la borda la idea de que a mayor educación, mejores condiciones de vida y mejores condiciones para las familias, ¿sí? Pero la cosa no se detiene ahí. Lo que nos dice también, lo que nos dicen las cifras, es que quienes son egresados de la educación media superior, de la educación superior y de los estudios de posgrado, muy pocos de ellos
acceden a empleos que tienen que ver con su formación profesional. Es decir, la mayoría termina haciendo trabajos que no tienen que ver con su formación. Y vemos, por ejemplo, estos datos, ¿no? 55 de cada 100 egresados de las instituciones de educación superior trabajan en áreas diferentes a la que estudiaron. Y existen carreras críticas con exceso de oferta de egresados, ¿no? Estos son datos de la NUYES. Y de la gente que logra colocarse, el 40% perciben ingresos menores a 4 salarios mínimos. Y gran parte de ellos trabaja sin prestaciones ni contratos. Es decir, tampoco tienen acceso al trabajo decente del que nos habla la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? No cambia la situación o no mejora sustancialmente en el caso de los egresados del nivel medio superior, ¿no? Que también tienen un nivel de desempleo alto, ¿no? Entonces, veamos aquí cifras hasta el 2015. Del total de desempleados en el país reportados en el primer trimestre del 2015 a nivel nacional, 40% corresponden a personas con nivel educativo de medio superior o superior, es decir, 884.237 personas. Esto nos habla de niveles de desempleo altos, ¿sí? Que no contribuyen al crecimiento económico. Entonces, tristemente para nuestro país, y de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, ¿sí? Nos dice que México es el único país que pertenece a esta organización en el que la tasa de desempleo es la más alta entre personas con estudios superiores, hasta el año 2013. Entonces, esto nos pone en una situación de urgente reflexión, porque tenemos que pensar entonces qué tipo de educación necesitamos, qué tipo de formación a lo largo de toda la vida necesitamos, para que realmente tenga impacto en el crecimiento económico a través de los empleos bien remunerados, que estén en condiciones de equidad, que tengan seguridad, que tengan dignidad y que por supuesto nos ofrezcan certeza laboral, ¿no? Entonces, este es el punto más problemático al que nos enfrentamos, porque si no es a través de la educación, entonces a través de qué canales o a través de qué mecanismos la población joven y la población formada, la población educada en las instituciones de educación superior, de qué manera van a tener acceso a esto que la Organización Internacional del Trabajo ha llamado trabajo decente. Y quizá con estos datos que son poco alentadores, nosotros tendríamos que pensar en qué decirle a los jóvenes que el día de hoy están cursando el nivel medio superior o el nivel superior o incluso estudios de posgrado. Desde luego que lo primero que tendríamos que decirles es que sigue siendo valioso estudiar, que no se vive de la misma manera, que la vida no se comprende de la misma forma yendo a la universidad que sin ir a la universidad, por ejemplo, ¿no? No significa que sea el futuro para todos. Hay gente que puede no ir a la universidad y de todas maneras ser pleno, tener una vida de disfrute y una buena vida. Sin embargo, esa no es la realidad para la mayoría de la población de nuestros jóvenes al día de hoy. Y quizá una de las contribuciones que podríamos hacer para ellos es decirles que en primer lugar la economía de nuestro país no es una economía que se haya construido durante los últimos 10 años o durante los últimos 20 años.
Es una economía que se ha construido a lo largo de decenas y decenas de años, que tenemos un pasado colonial, que nuestro mercado no es igual al de un estado altamente industrializado, que pertenecemos a una economía dependiente y que ahí es en donde tendríamos que prestar atención, que ahí es en donde está la labor de quienes estudian en cualquiera de los ámbitos o en cualquier campo educativo, y pensar de qué manera contribuir para que la economía de nuestro país deje de ser dependiente, deje de estar en la periferia, deje de ser una economía primarizada, es decir, una economía que solamente produce mano de obra barata, que produce recursos naturales y muy pocas materias primas, pero que de bienes terciarizados se sabe muy poco, ¿no? Y quizá esta sea una de las situaciones pues más complejas para asumir, pero que ahí está el reto. Y el reto es no partir de abstracciones, el reto es no partir de lo que debería ser, el reto es partir de lo que tenemos y a partir de ahí poder construir escenarios que nos permitan colocarnos en otra posición, ¿sí? En una posición política incluso de menor dependencia, de menor obediencia, y que podamos decirle a nuestros jóvenes, en nuestras manos está la transformación de esa realidad de dependencia. En nuestras manos está la organización, en nuestras manos está la posibilidad de construir un futuro que hoy no existe. Hoy no existe un futuro promisorio de acuerdo a las cifras que estamos viendo, incluso cifras que nuestra propia organización ha construido, ¿no? No, hoy los jóvenes tienen un reto en sus manos muy importante. Hoy el bono demográfico todavía nos favorece y es justamente hoy cuando lo que tendríamos que estar pensando es en construir formas organizativas, formas de construcción de nuevas relaciones comunitarias, de nuevas relaciones económicas más éticas, más justas, que vayan en armonía con la naturaleza, que dejemos de pensar a la naturaleza como una fuente inagotable de bienes a nuestro servicio y que nos sintamos parte de la naturaleza para que el trabajo que desempeñemos pues no sea de uso irracional de los bienes que la naturaleza nos provee, sino que logremos desarrollar de acuerdo a nuestra formación y a nuestros diferentes ámbitos de conocimiento, nuevas formas más amigables y más benéficas, no solamente para un individuo o para un grupo pequeño de individuos, sino para sujetos colectivos. Creo que ahí está ahí tendría que estar nuestra apuesta para que entonces sí, la relación educación y formación con respecto del trabajo y de las relaciones laborales pueda ser una relación mucho más armónica y en correspondencia con lo que nos interesa, es decir, conseguir no solamente el crecimiento económico, sino también el desarrollo social. Y es que esto es algo muy importante porque lo que hemos visto hasta ahora es que en general lo que importa es el crecimiento económico y no solamente eso es importante. Si el crecimiento económico no produce desarrollo, entonces algo estamos haciendo mal. Así que la invitación es para que el día de hoy y en adelante podamos llevar a nuestros diferentes espacios preguntas como ¿qué aporta la educación para que nuestros jóvenes tengan un trabajo decente? Y luego entonces, ¿qué tipo de educación necesitamos para que eso sea posible? Muchas gracias.